¿Quieres vivir una superaventura? Buscando en tu interior, a Ofelia encontrarás, a Ofelia encontrarás, a Ofelia encontrarás. Buscando en tu interior, a Ofelia encontrarás. Para ayudarte a amar. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este viaje al país de los cuentos. Mi nombre es Ángeles Rodríguez, pero todos me conocen con el nombre de Ofelia. Yo soy actriz y directora teatral mexicana. Y trabajo, soy una colaboradora permanente de las bibliotecas municipales de León. Bueno, yo quería contarles un poquito de los libros que han marcado mi infancia y mi juventud, y son muchos. Pero haciendo memoria, me acordé de un libro muy importante para mí. Era un libro que se hizo viejito de tantas veces que pasé sus páginas. Este era un libro de los amiguitos de Mickey Mouse. Y la historia iba en que página tras página, todo el grupo de amigos, cada página un amigo iba perdiendo el rumbo y se iba por algún lado. Iba porque algo le gustaba y él iba por alguna senda distinta y se alejaba del grupo. En la siguiente página ocurría lo mismo con otro de los personajes y así, hasta que al final Mickey Mouse se quedaba solito. Y luego, en la última página, cuando abría la última página, ¡wow, sorpresa! Ahí estaban todos los amiguitos de Mickey Mouse. Y ese libro, a mí me encantaba. Y yo lo pasaba noche tras noche durante muchos años de mi infancia, porque era un libro que me encantaba. Y cuando fui mayor me di cuenta que así es la vida, que somos un grupo, una familia o un grupo de amigos que de repente en el transcurso de la vida vamos tomando caminos distintos. Pero al final, cuando somos familia o cuando somos verdaderos amigos, el mundo configura para que al final estemos otra vez todos juntos y nos volvamos a encontrar. Eso les va a ocurrir a ustedes, amiguitos, con todos sus amigos. Ya verán que cuando sean mayores los volverán a encontrar en su vida. Y ese, bueno, no recuerdo ni siquiera el título porque era yo pero que muy pequeñita. ¡Ay! Pero se me olvidaba que yo les vengo a contar un cuento. Este cuento es un cuento que escribimos entre Martín Castaño y yo y se llama Martinico, el duende que quería soñar. Érase una vez en las montañas de León una pequeña aldea situada en un valle, rodeada de montañas cubiertas por frondosos árboles. En esa aldea todos sus habitantes convivían con armonía y entre todos eran como una gran familia. Los niños eran muy felices, pues podían jugar libremente en sus calles. Las casas tenían las puertas abiertas y podía sentirse entre todas sus calles un delicioso olor a comida recién hecha y hecha con amor. Al caer la tarde, sacaban las sillas para sentarse a ver el atardecer. Esa era la mejor hora del día. Los niños regresaban contentos a sus casas para escuchar las historias que les contaban sus abuelos antes de dormir. Así compartían sus enseñanzas a través de los cuentos que los niños transformaban en historias para poder soñar. Y vivían grandes aventuras. A los niños les encantaba soñar. Pero Martinico, Martinico no tenía tan buena suerte. Pobre Martinico, no tenía nadie que le contara historias. Todos los días se sentaba en lo alto de la ladera a ver
con mucha envidia cómo los niños rodeaban a sus mayores para escuchar las historias. Por ejemplo, a Martinico le encantaba observar cómo Juan le decía a su abuela: toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto y no tocar lo que guardas tú. ¡Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel! Deja que me la ponga y entonces dime si así era él. Y así la abuelita todas las noches le contaba alguna nueva historia a Juan. Abría ese ropero, sacaba una muñeca o una espada y Juan, al irse a la cama, los recuerdos de su abuelita los transformaba en sueños. En cambio, Martinico los veía, pero estaba tan lejos que solo podía observarles, pero no era capaz de escuchar ni una sola palabra. Y entonces el pobre Martinico no tenía historias con que soñar en la noche, y cuando se iba a dormir, en lugar de sueños bonitos, tenía esas cosas feas, pesadillas. Sí, las pesadillas son esos sueños feos que no nos permiten descansar. ¡Ay, pobre Martinico! Cada noche era lo mismo, y como no podía descansar, en la mañana se despertaba un poco enfadado porque no había dormido bien y estaba muy molesto. Para él, el atardecer era la peor hora del día. Ay, aún así, al caer la tarde no podía evitar y subía y se sentaba a observar a toda la gente. Uy, Martinico pasaba horas y horas viendo toda la plaza del pueblo. También había otra persona que le encantaba observar a Martinico, le encantaba observar a María. Ay, a María le encantaba observarla, era de las niñas que más le gustaba junto con Juan. Y María se sentaba a escuchar las historias del abuelo cuando llegaba. Porque María, cuando era la tarde, salía corriendo después de cenar y de lavarse los dientes y se metía a la cama. Y ya en la cama gritaba: ¡Abuelito! Y el abuelito le contestaba: voy. ¡Ay! Y tardaba, y a María se le hacía eterno. Y entonces volvía a gritarle: ¡Abuelito! Voy, le contestaba el abuelito. Y así muchas veces hasta que por fin llegaba. Como era viejito, iba un poquito lento. Pero cuando llegaba, siempre tenía una historia maravillosa. Y empezaba diciendo: érase una vez. Y así comenzaba alguno de sus maravillosos cuentos que María escuchaba hasta quedarse totalmente dormida, mientras sus sueños se convertían en viajes mágicos. Pobre Martinico, cansado de no tener historias para soñar. ¡Ay, pobrecito! Martinico, mientras observaba desde lo alto de la montaña cómo dormía María, cómo dormía Juan y todos los niños de la aldea, y cómo veía sus caras de gusto cuando estaban comenzando a soñar.
Uy, estaba tan desesperado esa noche que ese día esperó a que todos los habitantes de la aldea estuvieran dormidos. Y entonces bajó hasta el pueblo y entró a la casa de María. Y allí estaban todos dormiditos. Observó a María dormir, observó a la mamá y al papá. Y siguió caminando sigilosamente para que nadie los escuchara. Él iba sin hacer nada de ruido y llegó hasta donde estaba el abuelo. Y entonces al oído le dijo: «Solo será una noche, solo será una noche». Eso le dijo al abuelo y entonces empezó a absorber todas las historias del abuelo. Cerró la boca, contuvo la respiración y volvió subiendo. Subió hasta la ladera y entonces llegó hasta donde estaba su almohada mágica y le sopló. Le sorbió todos los recuerdos del abuelo, todas sus historias. Y después de soplar y soplar, la almohada, que era mágica, despertó. ¡Ay! Se despertó la almohada mágica porque ahora estaba llena de recuerdos. Y Martinico, feliz, posó la almohada, cerró los ojos y esa noche comenzó a soñar. Así hasta quedarse dormido. ¡Ay! Sueña, que sueña y que sueña. A la mañana siguiente, Martinico despertó. ¡Uy! Estaba, pero muy descansado y estaba feliz porque había pasado toda la noche soñando. Martinico, limpió la cabaña, arregló todas las cosas, arregló incluso el jardín y lo puso precioso. Al caer la tarde, sabía que debía devolverle todas las historias al abuelo. Y lo pensó, y lo pensó, y lo pensó. Pero al final, al caer la tarde, no quiso devolverle la memoria al abuelo y se sentó como todos los días a observar a María cómo corría feliz a meterse a la cama. Y desde ahí llamaba a su abuelito. ¡Abuelito! Voy. Abuelito. Voy. Abuelito. Voy. Ya voy. Llegó y se sentó al pie de la cama de María. Y como todas las noches, comenzó. Érase una vez. Érase una vez. Érase una vez. ¡Ay, hijita! No me acuerdo. María se quedó muy sorprendida y se puso muy triste. El abuelo también. Se quedaron mirando a los ojos. El abuelo se levantó cabizbajo y se marchó. Martinico, que había estado observando todo lo que le ocurría a María y a su abuelo,
Hoy también se puso triste y se dio cuenta que era por su culpa y dijo, esta noche sin falta, devolveré los recuerdos al abuelo. Ojalá, y así estaba dispuesto a devolver todos los recuerdos. Esperó a que cayera la tarde, pero con lo que no contaba Martinico es que era el cumpleaños de la abuelita de Juan y todos los abuelos quedaron todos para celebrar a la abuelita de Juan. Y así, al caer la tarde, todos se reunieron para celebrarlo en una gran fiesta. ¡Uy! Martinico tuvo que esperar a que partieran la tarta, a que cantaran, a que bailaran. ¡Ay! Y así, durante mucho tiempo, ellos bailaron y cantaron y estaban felices celebrando. Incluso al abuelo se le había olvidado que no tenía recuerdos. Así que celebraron y celebraron y celebraron. Uy, hasta muy entrada la noche, hasta que uno a uno se fueron quedando dormidos, todos juntos. Martinico, cuando vio que ya estaban todos dormidos, bajó al pueblo. Caminó por las calles vacías del pueblo. Y entonces, cuando llegó justo donde estaba el abuelito de María, dispuesto a devolverle sus recuerdos, iba a soplar cuando volteó a ver a todos los abuelitos y se dio cuenta que allí estaba lleno de historias. Y en lugar de devolverle los recuerdos al abuelo, comenzó a absorber los recuerdos de cada uno de los abuelitos, incluso de la abuelita de Juan. Todos los recuerdos de todos los abuelos se los llevó dentro de él y subió rápido hasta su casa. Llegó hasta su almohada y comenzó a soplar y a soplar y a soplar y a llenar la almohada mágica con todos los recuerdos de todos los abuelos del pueblo. Y se echó a dormir y durmió y durmió y durmió y durmió. Durante toda la noche. A la mañana siguiente, todos se despertaron en el pueblo. Pero ocurrió algo extraño. Los abuelos no recordaban nada. Y como no recordaban los abuelos, no tenían nada que contar. Y no le contaban ni a sus hijos, ni a los niños, ni a nadie. Y así fueron pasando los días. Y cada vez fueron perdiendo más la memoria. El pueblo se fue convirtiendo en un pueblo gris y triste. Pero Martinico se pasaba todo el día durmiendo. Volteaba la cabeza de un lado para otro y cada vez que se movía podía escuchar en un lado diferente de la almohada una nueva historia. Así escuchó historias de piratas, de princesas, de duendes. Conoció historias del mar, de los bosques. Y dormía y dormía. Solo se levantaba para comer algo y ¡pum!, dejaba toda su casa sucia y todo feo. El jardín se fue poniendo feo también, porque él solamente se la pasaba comiendo y durmiendo, comiendo y durmiendo. Los habitantes del pueblo cada vez estaban más tristes, ya sin recuerdos. Incluso comenzaron a olvidar los sentimientos, olvidaron de cuidar la cosecha, de limpiar las casas, de saludar y sonreír. Y el pueblo se fue volviendo gris y gris y gris. Todo era muy triste. Los niños dejaron de sonreír y las casas ahora estaban cerradas y ya no había ese olor a comida recién hecha con amor. Nada, el pueblo era
horrible. Los niños iban desaliñados y muy cabizbajos, caminando, y así el atardecer era la peor hora del día para ellos. Martinico solo dormía y comía y escuchaba historias y dormía y escuchaba las historias y soñaba y soñaba y soñaba. Era el único feliz, con su almohada mágica llena de historias. Uy, pero la verdad es que la casa de Martinico empezó a oler muy fea porque se empezó a llenar de basura y con la basura empezaron a llegar bichitos y bichitos y bichitos y bichitos. Los habitantes de la aldea estaban muy preocupados. Habían perdido casi todas sus historias y nadie podía recordar nada. Habían olvidado incluso la importancia de los abrazos y de las cosas que les hacían felices. Sí, ya les había dicho, también de las personas a las que amaban. Una noche estaba Martinico tan entretenido escuchando las historias de su almohada, girando de un lado para otro, de un lado para otro, para escucharlas, que no se dio cuenta que entre tanta suciedad y descuido le habría crecido una enorme panza. Y toda su casa se había llenado de bichos e incluso de polillas. Había ratones entrando a vivir a su casa, atraídos por tanta suciedad y comida que se encontraba tirada por todos lados. Las polillas, poco a poco, fueron comiendo esa almohada tan bonita y llena de luces. Hasta que poco a poco lograron abrir un hueco a la almohada mágica y en ese momento ¡fu! ¡Catapunca! ¡Push! Todas las historias volaron en el aire, bajaron a la aldea y llegaron a sus dueños. ¡Uy! Todos los habitantes de la aldea recuperaron sus historias y estaban felices. Martinico se despertó y se dio cuenta ¡oh! que había un hueco cuando quiso ir tras sus historias. Se dio cuenta que no se podía casi mover de la gran panza que tenía. Era muy lento y como no se había estado moviendo y sin hacer ejercicios, no pudo salir corriendo tras las historias. Y las historias llegaron a todos los abuelos. ¡Oh! Y ellos estaban felices. Por fin habían recuperado sus historias. Y así, con el pasar de los días, ¡uy! El atardecer volvió a ser la mejor hora del día. Salvo para Martinico, que nuevamente se sentaba desde lo alto solamente a observar. Pero había cambiado algo, porque Martinico podía no escuchar, pero sí recordar las historias con las que había soñado. Así que al ver cómo Juan escuchaba las historias de su abuela, él podía recordar las historias. O cuando María escuchaba las historias de su abuelo, podía también imaginarse las historias del abuelo. Uy, pero tenía mucho miedo que con el pasar de los días olvidara esas historias. Así que se le ocurrió una brillante idea. Sí, a Martinico se le ocurrió que el modo de conservar esas ideas era solamente... Sí, hay un modo en que no se pierden las historias. ¿Ustedes no lo saben? Martinico se las va a decir. Martinico, diles cuál fue tu brillante idea a todos los niños. Uy, se me ocurrió escribir todas las historias. Y así me pasé, escribe y escribe y escribe y escribe y escribe. Y escribe y escribe y escribe todas las tardes. Uy, luego por la mañana estaba tan animado que entonces se ponía a limpiar y su casa otra vez volvió a ser muy bonita y él otra vez volvió a sonreír. Entonces, como escribía las historias, tenía historias con las que soñar durante la noche. Y así escribió y escribió. Cuando juntaba muchas historias, las cerraba y armaba un libro. Y así empezó a juntar libros y libros y libros y libros.
Uy, y se dio cuenta que habían muchos. Pero la verdad es que Martinico era muy bueno y aún así se arrepentía de que algún día él fue capaz de robar las historias. Así que un día se le ocurrió otra brillante idea. Él debía disculparse, así que cuando cayó la tarde, Martinico se cargó con un costal lleno de todos los libros que había escrito y bajó hasta el pueblo. En la plaza se habían reunido todos los abuelos, los nietos y los padres y los tíos y los amigos y los primos y todos a escuchar historias. Ese día, el que contó la historia fue Martinico. Martinico se puso al frente en la plaza. Volteó a ver a todos los habitantes y vio a todos los abuelos a los que les había robado sus historias hacía mucho tiempo ya. Entonces, afinó su garganta. Todos lo miraban y parecían no reconocerlo mucho. Entonces Martinico empezó diciendo: érase una vez Martinico, el duende que quería soñar y que hoy viene a pedirles perdón. Y así comenzó a contarles su propia historia, la historia de Martinico, el duende que quería soñar. Y entonces todos los habitantes del pueblo comprendieron por qué durante ese tiempo habían perdido las historias los abuelos, habían perdido toda su memoria. Ay, los habitantes del pueblo que vieron que Martinico verdaderamente estaba arrepentido, lo perdonaron. Martinico en ese momento sacó todos los libros y les dijo que ahí estarían todas las historias guardadas para que nunca se volvieran a perder, para que nadie pudiera robarlas. El mejor modo de guardarlas era convirtiéndolas en tesoro, en libros, en el tesoro del saber. Así que Martinico, desde entonces, ya no solamente escribe las historias que ve, las historias que escuchó, ahora es capaz de imaginar grandes historias. Fue así como comenzaron los libros de cuentos. Y por eso hoy en día ustedes, amiguitos, pueden ir a las bibliotecas y encontrarse con ese maravilloso tesoro, el tesoro del saber, y que se encuentra guardado en todos los libros, en esos libros que contienen magia, que nos permite viajar al país de los cuentos y al irnos a acostar, poder soñar. Pues esta es la historia de Martinico, el duende que quería soñar. ¡Ay! Y amiguitos, antes de decirles, colorín colorado, tengo que proponerles una cosa, porque Martinico es muy ocurrente y ha propuesto, miren, les va a proponer un juego fantástico. ¡Ay, sí! Miren, lo que podemos hacer es ahora mismo ir corriendo a buscar un boli o un lápiz, sí, y un folio, y comenzar a escribir a alguno de nuestros sueños. Y si no se acuerdan de ninguno, recuerden que somos capaces de inventarlos. Así que podemos crear nuestras propias historias que quedarán guardadas para siempre. Y si todavía eres muy pequeñito y no sabes escribir, puedes decirle a mamá, papá o a los abuelos, ¿verdad, Martinico? Sí, ustedes siempre serán capaces de escribir historias. Y si no saben escribir, recuerden que pueden decírsela a sus padres o a algún adulto para que les ayude, incluso a su hermano mayor si ya sabe escribir. Uy, me encantaría que más adelante ustedes me puedan leer sus historias, porque a mí me encantan las historias. Y recuerden siempre que yo soy Martinico, el duende que quería soñar. Y ahora sí, colorín colorado, este cuento se ha terminado y yo estoy feliz de habérselos contado. Y recuerda, bibidi babidi bú, porque ahora este cuento lo cuentas tú. ¡Tú!